Claro, por supuesto. La del seno y coseno. Así es, estábamos hablando de las razones trigonométricas, Ay, seno y coseno, ¿verdad? Estábamos hablando de las razones trigonométricas seno y coseno, ¿sí? Bien, a ver. Entonces, se ve la pantalla, ¿verdad, chicos? ¿Se ven en la pantalla? Sí. ¿Qué dice? razones trigonométricas tangente y cotangente. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy día de dos razones trigonométricas más. La semana pasada estuvimos hablando del seno y del coseno, y ahora vamos a hablar de la tangente y de la cotangente, ¿está bien? Para ello vamos a recordar primero lo de la semana pasada. ¿Se acuerdan? En un triángulo rectángulo, ven aquí al ángulo alfa, ¿lo ven o no lo ven? ¿Ven al ángulo alfa? Sí, ¿no es cierto? Frente al ángulo alfa está el cateto opuesto de alfa, ¿se acuerdan? Cateto opuesto de alfa. Sí. Al costado de alfa está el cateto adyacente de alfa. No se olviden que los catetos forman el ángulo de 90 grados. Y frente al ángulo de 90 grados está la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso no nos podemos olvidar nunca, ¿no? Porque esta es la esencia de las razones trigonométricas y de la trigonometría en general. Tengo un ángulo, frente al ángulo, ese cateto se llama cateto opuesto. Tengo un ángulo al costadito del ángulo, ese ángulo, perdón, ese lado se llama cateto adyacente. Y recuerden que los catetos forman un ángulo de 90 grados y frente al ángulo de 90 grados está la hipotenusa. Bien. La semana pasada estuvimos hablando de la razón trigonométrica seno. Seno de alfa en este triángulo. Seno de alfa. Y recuerdan, el seno era igual o es igual al cateto opuesto de alfa sobre la hipotenusa, ¿no? Y el coseno de alfa es igual al cateto adyacente de alfa sobre la hipotenusa. Eso tiene que estar clarísimo. O sea, esto es como cuando tú tienes que aprenderte la tabla de multiplicar sí o sí, ¿verdad? Si tú quieres aprender un poco más de matemática cuando estás más pequeño, a ti te decían que la tabla de multiplicar tenías que aprendértela sí o sí. Igual ocurre aquí. Para la trigonometría, yo tengo que saber la distribución de las razones trigonométricas. Yo no me puedo olvidar que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. No me puedo olvidar que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Yo he estado viendo las tareas y alguno de ustedes se olvidaba de algo. Miren qué dice acá. A ver, Sebastián. Sebastián Sí, Tacilla. profesor. ¿Qué dice aquí? Lee, por favor. Sí, profesor. Lee, por favor, aquí donde dice las... Las razones trigonométricas siempre están acompañadas de un ángulo. Las razones trigonométricas siempre están acompañadas de un ángulo. No hay la razón solamente seno, coseno, es seno de alfa, coseno de beta, seno de teta. Profesor, este mandó una tarea. Claro, ¿no es cierto? Entonces no se olviden, las razones trigonométricas siempre están acompañadas de un ángulo, no se pueden olvidar de colocar el ángulo. Coseno de beta, seno de teta, coseno de alfa, seno de omega. Normalmente ustedes saben que para nombrar a los ángulos usamos letras del alfabeto griego, ¿no es cierto? Porque ustedes saben dónde sale eso de alfa. ¿Qué cosa es alfa? ¿Quién me dice? A ver, José Luis. ¿De dónde Un salió ángulo. eso Claro, pero ¿qué cosa es alfa? ¿De dónde salió alfa? La palabra alfa, la palabra beta, la palabra teta. ¿De dónde creen que salió?
¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿De dónde creen que salió alfa, beta, teta, gamma, phi, lambda? ¿De dónde creen que salió esas palabras? Siempre usamos en los ángulos alfa, beta, ¿no es cierto? ¿Y de dónde salieron esas palabras? ¿Quién me dice? Esas, todos que no recuerdan, esas son letras del alfabeto griego. ¿Está bien? Ustedes saben, nosotros tenemos un alfabeto, ¿no es cierto? El alfabeto castellano, ¿cuáles son las letras del alfabeto castellano? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, Claro, ¿no M, es cierto? El abecedario, pues no, A, B, C, D, esas son las letras del alfabeto castellano. ¿Está bien? Pero existen letras del alfabeto griego antiguo y es de allí de donde sale el alfa, el beta, el teta, gamma, etcétera. ¿Está bien? Muy bien a Sebastián Tasillas subiendo su tarea. Entonces, no olvidemos, a ver de qué estamos acá. Entonces, las razones trigonométricas siempre están acompañadas de un ángulo. Eso no nos podemos olvidar, ¿verdad? No nos podemos olvidar que las razones trigonométricas siempre están acompañadas de un ángulo. A ver, Andrea, ¿me escuchas? Sí. Ya. ¿Cuál es la regla que hemos puesto, Andrea? Andrea. ¿Estoy prender la cámara? ¿Y debemos cumplir las reglas o no crees que debemos cumplir las reglas, Andrea? Sí. ¿Y tú cumples las reglas, Andrea? No. ¿Y crees que deberías de cumplir las reglas o no crees que deberías de cumplir las reglas? Sí. No entiendo, entonces es contradictorio porque tú dices que sí debes cumplirlas, pero no las cumples. No entiendo. ¿Y tú crees que, como ya tú debes tener, ¿cuánto? 11, 12 años, tendríamos que hablarte a ti como una niñita de 3, 4 años al que hay que decirle varias veces las cosas? No. ¿Ah? Estaba acomodando mis cosas. Alberto, ¿Sí? igual, ¿tú crees que debemos cumplir las reglas o no debemos cumplir las reglas? Sí, vamos a cumplir las reglas. Y no entiendo entonces, si dices que debemos cumplir las reglas, ¿quiénes? ¿Solo los demás y menos tú? ¿Así funcionan las cosas? No. Entonces, respóndeme por favor, Alberto, a ver cuáles son tus razones para no cumplir las reglas. Ninguna. ¿Y entonces por qué no las cumples? A ver, yo he sido claro, chicos, ¿ah? Ya ustedes están grandes, ustedes ya no son niños de primer grado, de inicial, ¿o sí? Todavía usan pañales. Las reglas se dan para que se cumplan, porque si no, no serían reglas. Y hemos establecido ya durante estas 2 semanas una regla fundamental para nuestro trabajo. Esa regla es que todos tienen activos sus videos. Bien, seguimos. A ver. Otro concepto que no debemos olvidarnos es el segundo que está aquí. A ver quién me dice, quién lo lee. A ver, pues Esteban, ¿qué dice el segundo, la segunda idea que está ahí? Bien. ¿Qué dice la segunda idea aquí? Solo encontramos razones trigonométricas. Encontramos razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? ¿Se ve la barra que tengo aquí o no? ¿Ustedes ven solo letras o ven la barra también? No, no veo nada. Ya, solamente ven las letras, ¿no? Ah, ya. Sí. Bien, hoy tengo una barra aquí. Bien. Otro concepto vital en la trigonometría es que las razones trigonométricas solo funcionan dentro de los triángulos rectángulos. ¿Está bien? Las razones trigonométricas solo existen
en triángulos rectángulos. Si el triángulo no es rectángulo, no pueden haber razones trigonométricas. ¿Entendió eso? Sí. O sea, miren, si es un triángulo no tiene un ángulo recto como el que está aquí, entonces yo no jamás podría hablar de una razón trigonométrica. Ahí no habrá cateto opuesto, ni cateto adyacente, ni hipotenusa. Porque no se olviden que los catetos y la hipotenusa son nombres que se les da a los lados única y exclusivamente en los triángulos rectángulos. ¿Está bien? ¿No habrá razones trigonométricas en un triángulo equilátero o sí? ¿Qué dice Andrea? ¿Habrá razones trigonométricas en un triángulo equilátero? No. ¿Por qué no? Mm, Eduardo Vargas, ¿tú crees que hay razones trigonométricas en un triángulo equilátero? No, ¿Por qué no? porque tiene que ser recto. ¿Y qué pasa con el triángulo equilátero? No, no es recto. Claro, el triángulo equilátero, si ustedes se han olvidado, es aquel que tiene, cada uno de sus ángulos internos mide 60 grados. No tiene ángulos rectos. Y si no tiene ángulos rectos, no es triángulo rectángulo. Y si no es triángulo rectángulo, no tiene ni catetos ni hipotenusa. A ver, Andrea, ¿podemos tener razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, perdón, en un triángulo equilátero? ¿Sí? En un triángulo equilátero sí. ¿Ah? ¿Podemos tener razones trigonométricas en un triángulo equilátero? Juancito, Juan Guadalupe, ¿puedo tener razones trigonométricas en un triángulo equilátero? No. ¿Y por qué no? Porque los ángulos son diferentes. Los ángulos son diferentes. Bueno, por ahí está. A ver, escúchenme que les voy a preguntar porque esto de acá es importante para todos, ¿ah? Un triángulo es equilátero si ¿me estás escuchando, verdad, Alberto? Si cada uno de sus ángulos mide 60 grados, sus ángulos internos. Se llama triángulo equilátero Kemi, porque cada uno de sus ángulos internos mide 60 grados. ¿Estamos? Además, en el triángulo equilátero, todos sus lados tienen la misma medida, es el triángulo perfecto. Los tres lados miden igual, cada ángulo interno mide 60 grados. Escúchame, Carlita. Lo que hemos dicho es que las razones trigonométricas solo funcionan con los triángulos rectángulos. ¿Verdad, José Luis? Las razones trigonométricas solo funcionan con los triángulos rectángulos. Grace, no te olvides que hay una regla que hemos señalado las clases pasadas, Grace Castillo. Lo siento, Sí. profesor. Entonces, no olvidemos que solamente en los triángulos rectángulos hay cateto opuesto, hay cateto adyacente, hay hipotenusa. José Esteban, ¿en un triángulo equilátero hay catetos e hipotenusa? No. ¿Por qué no? En un triángulo equilátero hay catetos e hipotenusa, José Esteban. Tú me dices que no, y yo pregunto por qué no. Akemi.
¿En un triángulo equilátero hay catetos e hipotenusa? No, ¿Por qué no? porque sus ángulos no miden 60 grados. ¿En un triángulo equilátero no miden 60 grados? No son iguales sus ángulos. ¿Y cuánto miden cada uno de sus ángulos? 60 grados. 60 grados. ¿Y entonces por qué no hay ni catetos ni hipotenusa? Porque sus ángulos no son iguales. Sí son iguales sus ángulos, cada uno mide 60 grados. Sino que como vuelvo a repetir, solamente en los triángulos rectángulos yo puedo hablar de catetos y puedo hablar de hipotenusa. Un triángulo equilátero no tiene catetos, no tiene hipotenusa. ¿Entienden? Sí. Un triángulo isósceles ¿tiene catetos y tiene hipotenusa? No. Solamente tienen catetos y tienen hipotenusa los triángulos rectángulos. ¿Y cómo me doy cuenta de que existe un triángulo rectángulo? Alberto. Porque los triángulos rectángulos miden 60 grados por dentro. 60 grados, ¿estás seguro? ¿Cómo me doy cuenta? A ver, Alberto. Alberto, este que está aquí, ¿es un triángulo rectángulo? No, sí, ¿Sí? sí, ¿Y cómo te das cuenta que este es un triángulo rectángulo? porque sus lados son perfectos. Sus lados son perfectos. ¿Tú crees que son perfectos? Yo que sepa, mira, ve, tú observas acá, este que No. está aquí es más grande que este, así que no creo que sea perfecto. Y este es más grande que todos, así que yo de verdad si observo, no lo veo perfecto. Grace, este triángulo que está aquí es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te das cuenta que este es un triángulo rectángulo? Porque mide 90. ¿Quién mide 90? El triángulo. El triángulo mide 90. ¿Tú crees, verdad, que eso es así, Eduardo? Sí, profesor. Que mide 90 grados. ¿Quién mide 90 grados? El triángulo recto. El ángulo recto. 90 grados miden los ángulos. Y aquí ven ustedes, aquí, ¿lo ven o no este negrito que está aquí? Observen todos, miren, 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 vayan sus ojos a la pantalla, miren aquí. Sí, yo lo vi. Este cuadradito, Alberto, este cuadradito me dice que este es un ángulo que mide 90 grados. Como yo veo este cuadradito que me dice que es un ángulo que mide 90 grados, entonces yo recién allí puedo decir que este que está aquí es un triángulo rectángulo. Es la única manera o la única forma por la que yo me puedo dar cuenta que este es un triángulo rectángulo. ¿Cómo me doy cuenta? Mirando aquí, miren, 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 aquí. Este cuadradito. En el cuadradito chiquito. El cuadradito. Este cuadradito me dice que este es un ángulo de 90 grados. Mide 90 grados. Entonces es un triángulo rectángulo. ¿Está bien? No se olviden además que si es un triángulo rectángulo, entonces cateto, hipotenusa. Hipotenusa. Este es un cateto. Miren acá, miren, 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 miren cómo baja. Este es un cateto. Miren acá. Este es otro cateto. Y aquí miren, esta es la hipotenusa. Andrea, deja de estar jugando con la... Están saliendo unos mensajes aquí. Aquí dice hipotenusa. Esta es la hipotenusa. ¿Está bien? Ahora, yo vuelvo a la pregunta anterior. Les recuerdo lo que dice aquí en esta segunda línea. Aquí dice bien claro que
solo en los triángulos rectángulos podemos hablar de razones trigonométricas. No hay razones trigonométricas en triángulos equiláteros, isósceles, obtusángulos, acutángulos. Allí no hay razones trigonométricas. ¿Por qué razón? Porque ni los isósceles ni los equiláteros son triángulos rectángulos. A ver, vamos a preguntar. Sebastián Tasilla. Sí, profesor, no lo escucho bien. Si yo tengo un triángulo donde sus ángulos internos miden 80, 80 y 20 grados, 80 grados, 20 grados. Ese será un triángulo rectángulo. No, lo escucho entrecortado ahorita. A ver, vuelvo a repetir. Si yo tengo un triángulo cuyos ángulos miden, sus ángulos internos, 80 grados y 20 grados, ¿ese será un triángulo rectángulo? No. ¿Por qué no? Porque no mide 90 grados. Exacto, porque no tiene un ángulo que mida 90 grados. Porque para que se llame triángulo rectángulo, tiene que haber un ángulo que mide 90 grados. Muy bien, Sebastián. 90 grados. Ajá, muy bien. A ver, Ah, Ariana, clase. buenos días. Ariana, Buenos días, profe. ¿cómo estás? A ver, Ariana, tengo un triángulo cuyos ángulos internos miden 60 grados, el otro mide 60 grados y el otro también mide 60 grados. ¿Ese será un triángulo rectángulo? No. ¿Ah? Pero Ariana, a ver, yo les dije acá, para que sea rectángulo, que tiene que ver? Mira acá, mira Ariana, mira, no te distraigas, Ariana, mira aquí, ¿lo ves o no lo ves? ¿Qué estoy señalando, Ariana? Un ángulo. Pero cualquier ángulo, ¿es cualquier ángulo? No. ¿Qué ángulo es este? Este no es cualquier ángulo, ¿ah? Es el ángulo más especial que hay. Este, Ariana, es un ángulo recto. Un ángulo que mide 90 grados y solamente allí hay triángulo rectángulo. Bueno, vamos a ir practicando en la próxima clase esto porque se han olvidado ustedes la clasificación de los triángulos. Bueno, entremos ahora sí a lo que nos corresponde en esta semana. El día de hoy vamos a hablar de otras dos razones trigonométricas. La razón tangente y la razón cotangente. ¿Ya? Bien, acá tenemos igual un triángulo rectángulo, porque no se olviden que las razones trigonométricas solo se dan en los triángulos rectángulos. Aquí tengo alfa, al frente tengo el cateto opuesto, al costado al cateto adyacente y frente a 90 grados la hipotenusa. La razón tangente, que vengan ustedes aquí, a ver, Akemi, ¿a qué es igual la razón tangente? Sí, profe. ¿A qué es igual la razón tangente? Cateto opuesto de alfa sobre cateto adyacente de alfa. Muy bien, Akemi. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no es cierto? La tangente de alfa es cateto opuesto de alfa sobre el cateto adyacente de alfa. Muy bien. A ver, vamos a ver quién más está despierto. Carlita, escúchame, ¿eh? La tangente de beta, ¿a qué será igual? ¿La qué, profe? La tangente de beta.
sería igual a cateto opuesto de beta sobre cateto adyacente de beta. Exacto, muy bien. La tangente de beta será cateto opuesto de beta sobre cateto adyacente de beta. A ver, Andrea, la cotangente, ¿a qué será igual? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien, pero en este caso es la cotangente de alfa. ¿A qué será igual la cotangente de alfa, Andrea? Cateto adyacente de alfa sobre cateto opuesto de alfa. Muy bien, Andrea. Grace, cotangente de beta. ¿A qué va a ser igual la cotangente de beta? Cateto, Cotangente, ¿ah? ¿Cómo? cateto. A ver, tiene problemas con el micrófono, Grace. Vamos a preguntarle otro. Alberto. Cotangente de beta. ¿A qué va a ser igual la cotangente de beta? Cateto adyacente de alfa. No, pues estoy hablando. Cateto- A ver, Beto, escúchame. Estoy hablando, escúchame bien. Cotangente de beta. Cotangente de beta. Allá. Cateto adyacente de beta. Cateto opuesto de beta. Sobre cateto opuesto de beta. Muy bien, Beto. A ver, Juancito. A ver, Juancito. Tangente de beta. ¿A qué es igual la tangente de beta? Cateto opuesto de beta sobre cateto adyacente de beta. Muy bien, Juancito, muy bien. Entonces ya tenemos claro, no se olviden, tangente de alfa, cateto opuesto de alfa sobre cateto adyacente de alfa. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? La tangente y la cotangente es solamente la cotangente la paramos de cabeza, ¿sí o no? Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cotangente es al revés de la tangente, ¿sí o no? Es lo contrario de la tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Eso es muy importante, no se olviden para que les quede claro. No se deben olvidar. Mientras que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es al revés. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio muy sencillo. A ver, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Lo volvemos en cuadernos? A ver, no, primero vamos a resolverlo, ¿ya? Primero voy a resolverlo yo. A ver. A ver. Primero lo resuelvo. ¿A qué me piden calcular? Calcular m es igual a tangente de alfa por cotangente de alfa. O sea, me piden calcular tangente de alfa por cotangente de alfa. ¿Qué datos tengo? Que la hipotenusa vale 5, que el cateto opuesto vale 3 y que el cateto adyacente vale 4. Muy bien, Akemi, muy bien. ¿No es cierto? Entonces yo tengo un triángulo rectángulo, donde aquí está alfa, el cateto opuesto mide 3, el cateto adyacente mide 4 y la hipotenusa que mide 5. Muy bien. Entonces ahora, como sabemos, la tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, Juancito, Dígame. en nuestro problema, ¿a qué es igual la tangente de alfa? A 3/4. 3/4, ¿no es cierto? Cateto opuesto, que es 3, sobre cateto adyacente, que es 4. Muy bien, Juancito, la tangente de alfa es igual a 3/4. Muy bien. A ver, José Esteban. Me piden también la cotangente de alfa. Como sabemos, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto.
En nuestro problema, ¿a qué será igual la cotangente de alfa? 4/3. 4/3, ¿no es cierto? Muy bien, José Esteban. Muy bien. ¿Por qué? Porque cateto adyacente 4 sobre cateto opuesto 3. Y entonces nos da 4/3. Profesor, Tenemos los ¿puedes copiar? datos, muy sencillo. Vamos a calcular que m es igual a la tangente de alfa por la cotangente de alfa. Esa es nuestra ecuación, ¿verdad? Después de la ecuación, ¿qué sigue? Ya les he enseñado les he explicado varias veces. Planteo la Reemplazar. ecuación y luego tengo que hacer Reemplazar. reemplazar. Muy bien, entonces ahora voy a reemplazar, ¿no es cierto? Tengo que m es igual a la tangente de alfa, que es 3/4, por la cotangente de alfa, que es 4/3, ¿sí? ¿Y esto cómo se multiplican las fracciones, se acuerdan? No se olviden, Sí. ¿ah? Numerador por numerador, denominador por denominador. Hay algunos que equivocadamente creen que se multiplica en aspa. Y no es así, ¿no es cierto? La multiplicación es numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces me queda 3 por 4, 12. 3 por 4, 12 y 3 por 3 es 12. 4 por 3, que es 12, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, Ajá. Andrea. ¿Lo Sí. dejo ahí nada más 12 sobre 12 o puedo hacer algo más? Simplificar. ¿Y cómo simplificaría? A ver, ¿qué harías? 12. 12ava, ¿no? A ver, pero yo puedo hacer algo más rápido. José Luis, ¿qué haríamos aquí? ¿Lo dejamos ahí o podemos hacer algo? Simplificarlo. Simplificarlo. ¿Cómo simplificar? Podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? A ver. Dividirlo. Dividirlo, exacto. Muy bien. No se olviden que toda fracción es siempre una división. ¿Está bien? Entonces, yo antes de simplificar, lo que tengo que preguntarme es si lo puedo dividir. ¿Me escucharon? No es que, ya simplifico, no. Primero pienso, ¿puedo dividirlo? Si lo puedo dividir, divido. Si no lo puedo dividir, o sea, si la división no me sale exacta, entonces recién simplifico, Juancito. ¿Estamos o no? Toda fracción es siempre una división. O sea, cuando yo veo una fracción, yo voy a ver primero si lo puedo dividir o no. Si me sale exacta la división. Y si no me sale exacta, entonces busco que simplificar. ¿Y 12 sobre 12 se puede dividir o no? Sí, uno, Bueno, solo. fácil. 12 entre 12, ¿cuánto sale? 1. Uno. Entonces, ¿cuánto vale M? M vale 1. ¿Está bien? ¿Este 1 dónde salió? De la Alberto. división de 12. Alberto, ¿de dónde salió el 1? De la división de 12 sobre 12. Muy bien, Alberto. ¿No es cierto? 12 sobre 12 me da 1. ¿Y ya está? ¿Está bien? Muy bien. Ahora descansamos 30 segundos para pasar a ver el otro ejercicio. Tengan su blog a la mano para que puedan trabajar y ver un lapicero, ¿ya? También un lápiz o lapicero. 30 segundos de descanso, pueden levantarse, estirarse, gritar, no sé, ya cada bien, Ya cada vez vengo. cómo se relajan. 30 segundos. Tres raíz de 3. A ver, entonces en este ejercicio, ¿cómo sería? Raíz de 3. No. A ver, revisen bien, revisen bien. 3 por raíz de 3. Me piden primero cotangente cuadrado de teta, ¿cierto? Miren, Ya. cotangente al cuadrado de teta. Aquí está teta, cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y lo tengo que elevar al cuadrado, ¿sí o no? ¿Cómo me quedaría ahí?
Quita la raíz. Andrea, ¿cuánto te salió? Raíz de 3. No. Ahí hay un pequeño error, Andrea. Revisa. Me salió 3. Tampoco. Revisen, por favor. Carla, ¿cuánto te salió? Activa tu micrófono, Carlita. 3. No. A ver, revisen. Paola Patala, ¿estás atenta o no? Ah. Tangente. No. Profe, a mí me salió 3 en Raíz de realidad. 3. ¿Cuánto? 3 A mi por raíz de profe. 3. Sí, así me salió. 3 raíz de 3, ¿no es cierto? 3 raíz de 3 es la respuesta. A ver, miren. Cotangente cuadrado de teta. A ver, cotangente de teta es, acá está teta, ¿lo ven? Miren. Aquí está teta. Sí, lo vemos. Cateto adyacente raíz de 3 sobre cateto opuesto 1. Sería raíz de 3 sobre 1, todo elevado al cuadrado, porque me dicen cotangente cuadrado. ¿Está bien? Cotangente cuadrado. Ahora, raíz de 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? Raíz de 3 al cuadrado me da solamente 3, porque raíz cuadrada y cuadrado se van, ¿no es cierto? 1 al cuadrado es 1. Como hemos dicho que toda fracción es una división, 3 entre 1, ¿qué me queda? 3. 3 entre 1, 3. Seguimos. Tangente de alfa. Aquí está alfa. Tangente es cateto opuesto, raíz de 3, sobre cateto adyacente, que es 1. Entonces tendría así, raíz de 3 sobre 1. Pero nuevamente, toda fracción es una división. Raíz de 3 sobre 1, ¿cuánto me da? Raíz de 3. ¿Está bien? Ahora sí, voy a mi ecuación. Me piden calcular P, que es cotangente cuadrado de teta por tangente de alfa. Luego de la ecuación tengo que reemplazar. Entonces, uy, acá me equivoqué, es P y no E. Tangente cuadrado de teta es 3 y tangente de alfa raíz de 3, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Cómo se multiplica un número con un radical? No se puede multiplicar, no se puede multiplicar un número por un radical. Lo único que hacemos es ponerlo juntito. 3 por la raíz de 3 es 3 raíz de 3. Vuelvo a repetir. Yo no puedo multiplicar un número por un radical. Entonces, lo único que hago es juntarlos. 3 por la raíz de 3 me da 3 raíz de 3. Porque ustedes saben que aquí ya hay una multiplicación. Esto es importante, no se olviden. 3 por la raíz de 3, 3 raíz de 3. ¿Está bien? Esa es nuestra respuesta. ¿Hay alguna pregunta aquí, chicos? No, profesor. ¿Todo está claro? No, profe. Sí, está claro. Seguimos entonces. Profesor, ya, A ver. ¿Quién resuelve eso? Le pongo 20. A ver, ¿quién resuelve eso? Ay, profesor, un poco. ¿Quién resuelve eso? A ver, póngase a trabajar. Calcular. Tangente de alfa. Sí, Todo el cuadrado vale 16, el perímetro es 16. O sea que el perímetro vale 4. 4. Esto vale
2, 2, 2, 2. 2 cuartos. 2 cuartos. ¿Qué es esto nomás? Cuartos. Yo dije Dos cuartos. Del 2 cuartos. ¿Ah? 2 ¿2 cuartos? El perímetro dice que Dime, se suma. dos cuartos. Nombre, que no los escucho. Juan. Andrea. Juan. Cuartos. Andrea. Juan. Yo Andrea, dije muy primero, bien. Andrea. 2 cuartos. ¿Qué más? Ya, bueno, lo demás ya fue. Pero hay una respuesta mejor que 2 cuartos. ¿Cuál es? Dice que la... 2 octavos. 2, profe, 2. ¿Un medio? 2, Un profe. medio. Un ¿Un medio. medio? Un medio. Un medio. Un medio. Yo, Andrea. Andrea, muy Medio. bien, Andrea. Muy bien. Un medio es la respuesta, ¿no es cierto? Simplificada, claro está. Lo que hemos hecho es simplificar, ¿no? A ver, vamos a ver si los demás llegan a ver. Ya le dije, profesor. Punto medio y acá es punto medio. Punto medio. Esos puntitos que te he puesto acá, te indican que es la mitad de acá y la mitad de acá. ¿No es cierto? ¿Está bien? Entonces la mitad y esto. Ay, ¿qué pasó? No escucho nada. Ay, Muy bien. esas imágenes. A ver, todos atentos. A ver, para que podamos entender este ejercicio, tenemos que estar todos atentos, número 1, y número 2, tenemos que conocer recordar, porque ustedes ya saben, algunos conceptos geométricos. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, dice, calcular tangente de alfa si el perímetro del cuadrado ABCD es 16 unidades. Lo primero que hay que saber, José Luis, ¿qué cosa es el perímetro de una figura? La suma de todos los lados. El perímetro, muy bien, José Luis, es ¿Toda el contorno? la suma de ¿Toda el contorno? los lados, ¿verdad? La suma de las medidas de todos los lados. Alberto, ¿qué es el perímetro? La suma de las medidas de todos los lados. ¿Por qué apagas el video? Esa del mismo. Ariana, ¿qué cosa es el perímetro? Ariana, ¿qué es el perímetro? Luana. Es la... Luana. A ver. Ya lo han dicho, el perímetro es la suma de las medidas de todos los lados. La suma de las medidas de todos los lados. Ahora, ¿cuáles son las características de un cuadrado? Por ejemplo, yo les voy a dar las características de un rectángulo. Un rectángulo es una figura geométrica que tiene dos lados iguales paralelos. ¿No es cierto? Sus lados son paralelos, iguales 2 a 2. Cada ángulo interno del rectángulo mide 90 grados. ¿Verdad? Esas son las características generales de un rectángulo. Grace, ¿qué características tiene un cuadrado? O sea, ¿sus lados son iguales? Todos sus lados son iguales. Muy bien, Grace, ¿qué más? No prendes, tienes que prender el micrófono, Grace. ¿Puedo preguntar la pregunta de nuevo? Sí. ¿Cuáles son las características de un cuadrado? O sea, tienen que miden 90. Claro, ¿no es cierto? Cada ángulo interno del cuadrado mide 90 grados. Miren, ya Andrea nos dijo que cada lado del cuadrado todos son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Hemos dicho que el perímetro es la suma de todos los lados y Grace nos ha dicho que cada ángulo interno de un cuadrado mide 90 grados. ¿Sí?
Ahora, si el perímetro del cuadrado es 16 unidades, Alberto, ¿qué cosa era el perímetro? La suma de todos los lados. A ver, mira, piensa bien lo que estás diciendo, que está muy bien. El perímetro es la suma de todos los lados. Juancito, Dígame. si el perímetro de este cuadrado es 16, de este cuadrado, ¿cuánto mide este lado, Juancito? 4. 4, muy bien, ¿no es cierto? Entonces no olvidemos, si el perímetro del cuadrado es 16, cada lado mide 4 unidades. Entonces este lado, no olvidemos, miren aquí lo que estoy haciendo, este lado mide 4 unidades. ¿Estamos? Sí. Este lado mide 4. A ver, si observamos la figura, ¿este punto M es cualquier punto o tiene una característica especial? ¿El medio? Es el punto medio. Muy bien. Medio. M es el punto medio. Entonces, si M es el punto medio y todo esto mide 4, ¿cuánto medirá MC? 2. MC mide 2. Aquí está, miren. MC mide 2 unidades. Porque no se olviden que todo es 4 y como esta es la mitad, estos puntitos que ven aquí, ven estos lunares aquí, Sí. significa que este lado es igual a este lado. Eso es lo que me dice este puntito. Cuando yo veo estas cositas aquí, me están diciendo, este lado es igual a este lado. ¿Está bien? Entonces aquí, este lado mide 2 unidades. Vamos a preguntar a Kemi. A Kemi. Sí, Muy bien. profe. ¿De dónde salió este 4? Del perímetro de ABCD. Pero el perímetro es 16. ¿De dónde salió el 4? Y el perímetro de 4 es El lado de cada lado. Del perímetro de C. Eduardo. Eduardo Vargas, ¿de dónde salió el 4? El 4 de la suma de el 4. ¿Y este 4? Allá ¿De dónde salió? salió de 16. 16 entre 4. Claro, porque, a ver, Kemi, mira, si todo es 16, la suma de todo es 16, y el cuadrado, todos sus lados son iguales, entonces esto es 4, este lado es 4, este lado es 4, este lado es 4, ¿sí o no? Porque en el cuadrado todos los lados son iguales. 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16. De ahí sale este 4. Carlita, ¿de dónde sale este 2? Carlita. Si M es un punto medio de ABC, entonces C es igual a 2 unidades. Claro, Sebastián, muy bien, muy bien. Aquí está, ¿no es cierto? Si todo el lado es 4 y M es el punto medio, entonces esto mide 2, ¿verdad? Bueno, y aquí ya está fácil, Sí, ¿verdad? profesor. ¿Ven ustedes este triángulo Sí. rectángulo? No, lo ven aquí, miren el triángulo rectángulo. Aquí Sí, está ya la vi. alfa. Sí, ya la vi. Aquí Sí, está el sí lo ángulo vemos. recto de 90 grados. ¿Ven? Aquí está el ángulo de 90 grados. Este es un triángulo rectángulo, el triángulo MCD. El triángulo rectángulo MCD. Y me piden calcular ¿qué cosa? La tangente de alfa. Y sabemos que la tangente es cateto opuesto, que es 2, sobre cateto adyacente, que es 4, ¿verdad? 2 cuartos. Cateto opuesto 2, cateto adyacente 4. Acá tenemos que simplificar, ¿verdad? Mitad de 2, mitad de 4. Mitad en el numerador, mitad en el denominador. Un medio. Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda que la tangente de alfa es igual a 1 medio. ¿Eh? Esa es la respuesta, chicos. ¿Alguna pregunta? No. 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 No, me quedó claro. La última mejor.
Muy bien, chicos. Clarito. Una más, profe. Ojalá. Entonces, ahora sí, terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos el día jueves para geometría. Otra más, profe. Igualito. Sí, cállense. Una más. Les dejo la tarea. Una más que Hola. 20. Profe, ya Ya no. Cállense. Vector Una más Roblox. que valga Van a- 20. no, es que tengo clase ahorita con quinto grado. Van a Cubicol Profesor. y ahí van a encontrar la tarea. Y Va. Profe, ¿va a haber asesoría? mañana, las asesorías ya. son ahora al día siguiente. ¿Ya? Qué raro. Ya. Oigan, chicos, vamos a hacer la tarea de álgebra. Ya, chicos. ¿Qué hice la tarea de Revisen álgebra? bien sus horarios, que ahora las asesorías son al día siguiente, ¿ya? Si hoy día toca álgebra, mañana hay asesoría de álgebra. Si hoy día toca trigonometría, mañana es la asesoría de trigonometría, para que ahí el profesor pueda aclarar las cosas que no han salido en la tarea, etcétera. ¿Está bien? ¿Ya? Ya, profesor. La tarea se presenta hasta el día de mañana. ¿Ya? Profe. No se olviden, esta tarea la pueden No presentar. saben de copiar, ¿no? Ya les dije, si lo pueden copiar en su cuaderno bien, si lo pueden imprimir también y lo pegan. ¿Ya? La tarea es Nos vemos, Hasta chicos, luego, hasta luego. profesor. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Nadie sabe.